tan divino y eternal. Por su gracia supe yo de esta grande realidad. Oh, completa y dulce paz, me transporta todo el ser en amor tan celestial. Tuyo soy y mío es ser. Es el cielo más azul y la tierra un verde mar. Algo vibra en todo aquí, pues mi ser en Cristo está. Dan las aves su canción y las flores brillantes desde que conozco yo que soy suyo y mío ser. Me alarmó, no me puede perturbar. En su seno de amor yo me calmo en dulce paz. Quiero aquí permanecer, renunciando a mi avidez, mientras le oigo susurrar que soy suyo y mío ser. Siempre suyo soy, que nos puede separar. Cristo en mi corazón, oh qué gran felicidad. Puede el cosmos terminar o el alba oscurecer, pero estando yo con Dios, suyo soy y mío. Amados hermanos, Jesús es el Señor. Buenas noches para todos. Como todos los viernes, una vez más, estamos aquí por medio del canal de la iglesia en Valledupar para disfrutar de su palabra profética. Esta palabra dada por Dios a través de sus apóstoles, nuestro hermano Esdras, nuestro hermano Pedro Don. Y como iglesia, seguimos disfrutando de este cargo muy esencial para nuestras vidas, para que podamos tener una misma mente, un mismo sentimiento, un mismo caminar y como iglesia podamos seguir corriendo juntos hacia la meta. Antes de iniciar esta cuarta semana de la palabra profética, vamos a ir al Señor, vamos a encomendarnos a Él para que en esta noche el Señor sea revelándose, podamos recibir esta palabra con mucha humildad, con mucha sencillez, para que podamos seguir practicando su palabra. Amén. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor, una vez estamos aquí, Señor, humillados, Señor, queriendo, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas. Señor, toma el control en esta noche, Señor, de todo nuestro ser, de nuestro corazón, para que podamos recibir este encargo, Señor, de la iglesia como esa oración. Señor, ante toda oración,
Oh Señor Jesús, toma cada siervo que tú vas a usar en esta noche. Toma a todos los hermanos que están desde su casa para que reciban este encargo. Gracias, Señor. Oh Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor. Hermanos, recordamos una vez más que estamos disfrutando de esta serie maravillosa, la iglesia, la columna y la base de la verdad. Hermanos, como semanas anteriores, hermanos, el Señor nos está recalcando y resaltando que hoy nuestra lucha es con la verdad. Hoy con tantas mentiras que hay, tanto misterio de iniquidad que hay, hermanos, hoy como la iglesia, como esa iglesia sólida que el Señor desea, esa iglesia fuerte, esa como la columna y la base de la verdad. Hoy nosotros estamos aquí en esta tierra para expresar al Señor. La semana anterior el Señor nos mostraba del misterio de la piedad, que el Señor nos mostraba que es Cristo realmente. Pero así como es Cristo, además Dios quiere que este Cristo sea expresado, este Cristo sea vivido en nuestras vidas. Para eso vamos a la palabra, para eso disfrutamos de Él, para que podamos ser testimonio vivo para toda la sociedad, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para que esta verdad sea dada a muchas personas. El Señor también nos recordaba que esta verdad no es una verdad doctrinaria, sino una verdad real y viva en nuestro ser. Amén. Hermano, también el Señor nos enfatizaba y nos recordaba los 7 aspectos que componen la iglesia como esa, que sea fuerte, que sea sólida, hermano. Y estos 7 aspectos el Señor nos los recordaba, del aspecto objetivo que tiene la fe, que es la fe del Señor, todo lo que Él hizo, su obra maravillosa, está la verdad, las sanas enseñanzas, pero también el aspecto subjetivo, que está la piedad, la fe y nuestra conciencia. Hermano, pero dentro de estos 2 aspectos hay un aspecto que está en medio de ellos, que hace vínculo, que es la vida eterna. El Señor la semana pasada nos decía, echar mano de la vida eterna. Y esa vida eterna un día entró en nosotros, pero Dios desea que nosotros ahora echemos mano de esa vida eterna. Dios quiere que todos estos 7 aspectos, hermanos, sean ahora subjetivos en nosotros, que pueda ser real en nosotros y que pueda ser viva. Amén. Hermanos, pero esta semana el Señor nos habla de algo crucial como iglesia, y es la oración de la iglesia. El Señor nos decía que ante toda oración. Para eso vamos a leer el versículo central de esta semana, para que vayamos entrando y vayamos disfrutando desde ya para recibir el encargo. En 1 Timoteo 2, capítulo 2, del versículo 1 al 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, hoy el Señor quiere una iglesia, hermano, en oración. Hermano, pero para eso también el Señor nos decía esta semana que además esa iglesia, como esa oración, el Señor también tiene una necesidad, y es que Dios desea tener en la tierra a personas que permitan que su voluntad sea realizada. Por un lado, Dios quiere esta iglesia como la oración de la iglesia, pero por otro lado, asimismo, Dios desea que todas las personas permitan que la voluntad de Él sea realizada en sus vidas. Hermano, para eso, hermano, Dios nos ha revelado un gran misterio, el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Este misterio de Dios que estaba oculto por siglos, por edades, pero un día fue revelado, un día fue manifestado por medio de Cristo. Hermano, Él se hizo hombre, vino a la tierra, hermano, y fue revelado algo que estaba oculto. Hermano, este misterio, hermano, por edades, misterio de Dios fue revelado, y este misterio, hermano, es Cristo. Amén, aleluya. Hermano, esto es algo maravilloso, algo que estaba oculto se nos fue revelado, hermano, porque Él fue manifestado. Él se encarnó,
hermano, y el resultado de esto es que el misterio de Dios es Cristo. Pero hermano, asimismo, el misterio de Cristo, hermano, ahora, para nosotros tocar al Señor, para ver al Señor, antiguamente las personas para ver al Señor, ir al Señor tenían que tocarlo, tenían que ir a Él, tocarlo, verlo, para que se le fuera revelado. Hoy, este misterio de Cristo es la iglesia. Hermano, y usted para tocarlo, usted para que Cristo sea revelado en usted, está la iglesia. Hoy en la iglesia, hermano, es la expresión de Cristo. No una iglesia física, no es una casa, no es algo estático, sino la iglesia como algo orgánico, algo vivo, algo real. La iglesia donde la constituyen todos los miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, usted como la iglesia, hermano, necesita ahora revelar a este Cristo. Hermano, para la humanidad, hermano, que probablemente está oculto, no lo ven, no lo toca, pero nosotros hoy que tenemos la palabra, nosotros que amamos al Señor primeramente, lo amamos a Él, pero también tenemos la palabra. Hermano, hoy usted como la iglesia, hermano, necesitamos dar a conocer a este Cristo, hermano, este Cristo maravilloso. Hermano, esto es algo precioso, porque hoy, hermano, la preocupación, hermano, es que la iglesia, como esa columna y base de la verdad, pueda seguir revelando esta verdad a muchas personas. Hermano, por eso necesitamos estar orando esta noche. Hermano, este encargo central, hermano, de la columna y la base de la verdad, hermanos, donde allí tan importante, hermano, donde están las enseñanzas, pero también está la oración de la iglesia. Por eso yo les ruego en esta noche, hermano, esté orando, esté invocando el nombre del Señor, para que reciba este encargo de esta semana, de la oración de la iglesia. Hermano, Jesús es el Señor. Sigamos disfrutando de este encargo maravilloso, para que podamos, hermanos, seguir recibiendo, hermanos, podamos seguir recibiendo el contenido del misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Hermano, es algo maravilloso. Escriba en el chat, escriba: Dios necesita personas que la voluntad del Señor sea realizada. Hermano, Jesús es el Señor. Sigamos adelante, prosiguiendo a la meta. La oración de la iglesia es eficaz en nuestro vivir. Jesús es el Señor. Hermano, buenas noches. Un saludo para todos. Verdad que el Señor nos impresionaba en esta semana, hablándonos que ante todo nosotros tenemos que ir delante del Señor y orar. Muchas veces nos volvemos técnicos, somos especialistas en hacer cosas, pero el Señor nos recordaba que antes de cualquier cosa nosotros necesitamos ir delante de Él para buscar su dirección, buscar la orientación. Y es algo que nos muestra que la iglesia, nuestro vivir, depende totalmente del Señor. Pero necesitamos también depender del medio que el Señor nos dio, que es la oración. Y como nos mostraba el hermano Henry, en esta semana el Señor está revelando algo que estaba oculto para muchas personas, incluso para el mundo hoy esto es un misterio, pero para nosotros no es un misterio porque nosotros hemos recibido luz a través de la palabra. El Señor nos hablaba en Colosenses 1, 26 y 27, dice que lo que estaba oculto en otras edades y generaciones, Dios lo ha revelado por medio de sus santos. Hoy por medio de los apóstoles, Dios nos ha revelado una verdad, una base sobre la cual nosotros estamos fundamentados. Y en esta semana el Señor nos mostraba el gran misterio de la piedad. Y este gran misterio de la piedad es Cristo en nosotros, siendo manifestado por medio de usted y por medio de mí. Pero ¿a través de qué, hermanos? A través de la iglesia, del cuerpo de Cristo, donde el Señor nos muestra que hoy tenemos una función específica a cada uno de nosotros. Y es manifestar a ese Cristo maravilloso. Me gustaría ir a la palabra.
Efesios 5, 32 y 31. Aquí dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. Amén, hermanos, gracias al Señor, como nos venía compartiendo el hermano Henry. Dios hoy ha revelado este ministerio a cada uno de nosotros. Hoy nosotros conocemos el deseo y el plan de Dios para el hombre y el deseo y lo que está en su corazón para realizar en esta tierra. Eso no es oculto para nosotros. Hoy nosotros hemos obtenido esta verdad. Pero dice que grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Como nos mostraba el Señor a través de su hablar, el misterio de Dios es Cristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia. Y hoy el Señor formó un cuerpo corporativo, que somos todos nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Pero algo que me llamaba la atención es que el Señor nos llamó, nos escogió, nos trajo al lugar adecuado, pero es para que hoy nosotros ejerzamos una función. Esta función es cumplir con el propósito de Dios de llevarles esta palabra aún a los que ya fueron salvos y aún a los que faltan por salvar. Por eso es necesario que hoy nosotros tomemos estas riquezas que Dios nos ha dado, ha puesto en nuestras manos y llevarlas a todas las personas. Hermano, por eso es necesario y es tan importante la prédica del evangelio. Porque allí cuando predicamos el evangelio, cuando estamos llevando estas riquezas que son ocultas para el mundo, hermanos, dejan de ser ocultas, se hacen una realidad y por ende la iglesia manifiesta a Cristo en la carne. Hoy de pronto no podemos ver a Cristo, pero cuando las personas tampoco muchas veces ni creen, porque a veces el decir nuestro es que no, si yo no veo no creo. Hermano, pero cuando vemos personas llenas de la vida de Dios, personas que recibieron la vida, que se unieron a Cristo, hermanos, las personas van a creer a ver un vivir en cada uno de nosotros. Creen cuando ven que ese Cristo que estaba oculto es manifestado por medio de la iglesia, por medio del cuerpo corporativo de Cristo. Hermanos, gracias al Señor. En Efesios, en 1 Corintios 6, 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hoy ese gran misterio que el Señor nos está mostrando en esta semana, hermano, es la unión del hombre redimido con Cristo y la iglesia. No es del hombre común, no es del hombre redimido. Hoy nosotros que fuimos redimidos, que fuimos salvos por la sangre de Cristo, hacemos parte del cuerpo corporativo de Cristo y por ende somos la manifestación de Cristo en esta tierra. Hace 2000 años el Señor representó cabalmente a Dios en esta tierra, el Señor como hombre, pero el Señor hoy quiere que nosotros lo representemos como la iglesia. Hermano, alabado sea el Señor por esta palabra que el Señor nos está dando. Él quiere que cada uno de nosotros llevemos a cabo este vivir, que podamos tener la experiencia cada día de que esa vida que un día entró en nosotros pueda ser manifestada a las demás personas. Hermanos, y que el Señor nos ayude, porque el Señor no simplemente quiere que hoy nos quedemos con esa vida, sino que quiere que esa vida crezca y sea glorificada y sea recibida en gloria. Por eso, ¿qué tal si vamos a 1 Timoteo 3:16? Aquí dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermano, aquí todo aparece en secuencia, pero si nos damos cuenta,
hay algo aquí que cambió. Si miramos, el Señor primeramente fue recibido en gloria, pero aquí nos aparece la palabra recibido en gloria en la parte última de este versículo. Hermano, no, Dios no se equivocó, porque Dios no se equivoca. Cristo como hombre fue recibido en gloria por el Padre, pero hoy Cristo como la iglesia, como el cuerpo corporativo, nos está preparando a cada uno de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para una esperanza de gloria. Por eso aparece recibido arriba en gloria en la parte final de este versículo. Eso nos muestra que hoy, en estos tiempos finales, Dios está preparando un cuerpo, está preparando su novia, está preparando a la iglesia para que la iglesia, como la representación de Cristo en esta tierra, sea recibida en gloria por medio del mismo Cristo. Hermanos, alabado sea el Señor por esta palabra, porque creemos que en medio de estos tiempos que hoy nosotros estamos viviendo, tenemos una esperanza. Hermanos, ser glorificados y ser recibidos en gloria como la iglesia, como un cuerpo, como un solo hombre. Hermanos, por eso damos gracias al Señor que hoy estemos en la vida de la iglesia, en este ambiente donde cual el Señor hoy nos está preparando. Sabemos hoy que, como compartí al principio, este misterio es oculto para muchas personas, pero para nosotros no, hermanos. Hoy nosotros tenemos una esperanza viva en el Señor, y esa esperanza es que hoy el Señor nos está preparando para ser recibidos en gloria como la iglesia, hermanos, como la novia de Cristo. Hermanos, gracias al Señor por esta palabra, que el Señor nos siga alentando, nos siga dando la fuerza, nos siga produciendo el querer como el hacer, de estar unido al deseo del corazón de Dios, y que podamos perseverar en medio de estos tiempos. Sabemos que el enemigo también actúa sagazmente y de una u otra manera nos enreda, nos coloca obstáculos en nuestra vida para no estar en las reuniones, muchas veces hasta para no disfrutar de la palabra. Muchas veces de pronto el empleo se hace un impedimento, de pronto los que estudian, los que tienen empresa. Pero hermanos, podemos decir, y lo puedo decir abiertamente en esta noche, que hoy el Señor por medio de su palabra nos fortalece y nos muestra que hay una esperanza, hermano, y que esa esperanza está en la iglesia, en la vida de la iglesia, donde hoy el Señor está preparándonos para su segunda venida. Hermano, Jesús es el Señor. Que Dios los bendiga, que esta palabra que hoy el Señor trajo para cada uno de nosotros se haga una realidad en cada uno de nosotros. Hermano, Jesús es el Señor. Amén. Damos paso a nuestro hermano Pablo, que nos va a seguir edificando. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor. Siguiendo la guía que el Señor nos está hablando a través de nuestros amados hermanos, hoy tenemos esa esperanza de gloria. Hoy la esperanza está en la iglesia, amén. Nos estamos preparando para esa segunda venida del Señor, pero hoy como hijos de Dios necesitamos acelerar esa venida del Señor. Por eso el Señor allí nos mostraba en Timoteo, el capítulo 2, nos mostraba, hermano, que hay un antes de todo, hay un antes de todo. El Señor quiere llevar a sus hijos a un antes de todo. ¿Qué es un antes de todo? Un antes de todo es un antes de todo, es un antes de todo. Entonces, amados hermanos, ¿qué vio el apóstol Pablo allí, hermano, cuando escribe a Timoteo el segundo capítulo? Porque allí en la iglesia, amados hermanos, había mucha metodología, había, hermanos, mucho conocimiento, y eso nos gusta. Decía el hermano Edra allí de que eso nos gusta, la ciencia, ¿cierto? Que conteste nuestras preguntas, que a nuestras preguntas le encontremos respuestas. Hermano, todo esto nos gusta a nosotros, y allí pues en la iglesia comenzó a haber mucho, hermano, mucha metodología, mucha parte administrativa, hermano, y no estamos en contra de eso, eso hay que hacerlo. No estamos diciendo que esto sea malo, esto es bueno,
Pero hermanos, ¿qué nos decía el Señor allí? Hermano, que todo tiene que partir de la vida. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Todo tiene que partir de la vida. Hermanos, no estamos en contra porque las iglesias allí, hermanos, se convirtieron en cosas administrativas. Y bueno, y correctamente y todas esas cosas, hermano, pero el Señor nos decía a través de nuestro hermano Esdras de que todo tiene que partir de la vida. Aleluya, gloria al Señor. Todo tiene que partir de la vida, amados hermanos. Hoy, amados hermanos, tenemos una vida, es la vida eterna. Hermano, puede haber una estructura, puede haber una apariencia de piedad, pero hermano, si no hay vida, hermano, allí pues no hay nada, no hay nada. Así nos decía el Señor a través del siervo. Hermano, puede haber, él nos ha contado la historia de un diente que él tuvo, allí tuvo pues, un altercado y esto se le fue, total que el diente perdió nervio, perdió todo, hermano, perdió vida. Perdió vida. Nos contaba el hermano este ejemplo aquí para resumir. Hermanos, no perdió vida, o sea, tenía una apariencia que estaba ahí, pero no tenía vida. Entonces, aleluya, hermanos, hoy nosotros, hermanos, dependemos totalmente de la vida. Hoy hay un antes de todo, hermano, ya ese antes de todo es la oración. Hoy, amados hermanos, necesitamos, hermanos, ser esos hombres de oración. Hoy la iglesia, hermano, tiene que estar postrada, hermano, en la oración. Por eso yo los invito, vamos a leer primera de Timoteo 2.1, para que allí, hermano, el Señor nos siga aclarando. Oh Señor Jesús. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, ¿qué vemos allí, hermano? Allí vemos la oración. Amén. Hoy en la iglesia, amados hermanos, tiene que predominar la oración. Hoy, hermano, nosotros como los hijos de Dios necesitamos, hermano, ser hombres de oración. Hoy la iglesia, hermano, unido, hermano, necesitamos, hermano, unirnos, hermano, al corazón del Señor. Pero no es la oración tradicional, hermano, no es la oración porque pensamos que la oración es una lista de pedidos. Hoy en el mundo cristiano no se mueven de esa manera, hermanos, que hoy la oración es una lista de pedidos. No, hermanos, la oración es vida, aleluya. Escríbalo ahí en el chat, la oración es vida. Hoy necesitamos orar a favor del reino. Hoy necesitamos orar a favor del establecimiento del reino del Señor en esta tierra. Hermanos, la oración es vida. La oración no es una lista de pedidos, como, hermano, se cae en ese grave error. No, hermanos, la oración es vida. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Y el Señor nos ha hablado, hermanos, sobre unos ítems, ¿cierto? Nos hablaba sobre una fe. Esta fe, hermano, es la objetiva, que es lo que está fuera de nosotros. Ahí encontramos la verdad, ahí encontramos la fe objetiva y las sanas enseñanzas. Esto está fuera de nosotros, ¿cierto? Y tenemos la parte subjetiva, donde está la fe subjetiva, está la piedad y está nuestra conciencia. Esto es lo que está dentro de nosotros. Pero aquí hay algo, hermano, importantísimo. Aquí hay un eje. Aquí, hermano, para que esto se pueda unir, hermanos, al corazón de Dios, nosotros podamos tener, hermano, ese vínculo con Dios, porque la oración es tener un vínculo directamente con Dios. Hermanos, entre medio de estos ítems, hermano, que acabo de leer aquí, hermano, que es objetivo y subjetivo, para que pueda haber una unión allí, hermano, tiene que haber, hermanos, allí un cuarto ítem, que es la vida eterna. Aleluya, gloria al Señor, amados hermanos, tiene que haber la vida eterna. Hermano, ¿qué es la vida eterna? Hermano, es el vínculo que nosotros como hijos de Dios, como la iglesia, tenemos con el Señor. Hoy necesitamos tener ese vínculo. Dígale al hermano que está al lado allí, hoy necesitamos tener ese vínculo con el Señor. Oh Señor Jesús, y esto lo logramos es ¿por qué? Por medio de la vida eterna, aleluya. Para que esta parte objetiva y esta parte subjetiva, hermano, se pueda unir, hermano, tiene que haber allí un eje, y ese eje es la vida eterna, que es el mismo Señor, es nuestro vínculo con Él, hermano, es nuestra unión con Dios. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos. Aleluya, oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, porque, hermano, es la vida. Es la vida, no es la metodología, no es los procedimientos. Hermano, para que haya vitalidad, hermano, se necesita de la vida. El Señor nos decía allí, hermano, de que no es como la rama seca. Usted coge una rama seca, inmediatamente ella se va a tronchar, ella se va a partir, porque no tiene vitalidad.
¿cierto? Oh Señor Jesús. Entonces hoy necesitamos de la vida. Hermano, dice que la oración es que la iglesia esté unida a Dios a través de la vida eterna. Aleluya, lo que ahorita le compartía. Es que la iglesia esté unida a Dios a través de la vida eterna. Oh Señor Jesús. Dice, es por eso que cuando oramos estamos vinculados con Dios. La vida fluye y nosotros tenemos comunión con Él. Entonces cuando oramos, amados hermanos, la vida fluye y nosotros tenemos comunión con el Señor. Dice, la vida de la iglesia adecuada requiere una vida de oración. Aleluya, hermano, la vida de la iglesia adecuada requiere una vida de oración. Hoy nosotros como la iglesia necesitamos una vida de oración. Hermano, postrado, humillado delante del Señor, una vida de oración. Dice, hoy el Señor nos pasó la visión, la misión, que de ser la columna y la base de la verdad. Hoy tenemos una visión, amados hermanos, hoy tenemos una comisión. Una misión de parte del Señor, que la iglesia sea la columna y base de la verdad. Aleluya, gloria al Señor. Por eso la palabra, hermano, no la acomodamos al posmodernismo. Por eso la palabra, hermano, no la actualizamos, no la engañamos, hermano, a este siglo XXI. No, hermano, la palabra no la actualizamos. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Aleluya, por eso la iglesia es la columna y base de la verdad. Oh Señor Jesús. Hoy esto tiene que ser en nosotros un ministerio de oración en los tiempos del fin que ya el Señor pasó para nosotros. Hermano, hoy el Señor nos ha dado un don, ¿cierto? Hoy lo ejercitamos orándole al Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, delante del Señor. Hermano, el ejercicio, hermano, de este don, el ejercicio que el Señor nos ha dado a cada uno, aún corporativamente, como la iglesia, hermano, esto tiene que llegar a un ministerio. Aleluya, gloria al Señor, escríbalo ahí en el chat. Por medio de este ejercicio, hermanos, de la oración, esto tiene que llegar en nosotros a ser un ministerio, el ministerio de oración. Aleluya. Oh Señor Jesús, intercediendo, hermano, por los intereses del Señor. Nosotros debemos tener una oración que afecte el destino de la humanidad. Hoy la iglesia, amados hermanos, el Señor le ha dado la llave para atar y desatar. ¿Cierto? Dice, una oración que afecte el destino de la humanidad. Aleluya. Hoy la iglesia ora. Hermano, hoy la autoridad la tiene la iglesia. Hermano, no la tiene más nadie, la tiene la iglesia. Hoy, hermano, nosotros definimos el destino de la humanidad. Aleluya, gloria al Señor. Oh Señor Jesús. Dice que afecte toda situación. Nosotros no nos vamos a envolver con política. Nosotros no somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia en Filadelfia con poca fuerza. Nosotros somos la iglesia en Filadelfia. Eso que tienen poca fuerza. Dice nuestra fuerza física, nuestra fuerza política, nuestra fuerza social es poca, amados hermanos. Dice, somos despreciados, nosotros somos despreciados. Aleluya, pero aquí dice algo muy fundamental, hermano. Dice, nuestra fuerza debe estar en la oración. Aleluya, oh Señor Jesús. Entonces nuestra fuerza no es física, hermano, tenemos poca fuerza allí. Nuestra fuerza, hermano, tenemos poca fuerza en lo político, nuestra poca fuerza, hermano, en lo social. Somos despreciados, pero nuestra fuerza está en la oración. Aleluya, oh Señor Jesús. Nosotros somos aquellos que movemos la mano de Dios. Aleluya, hermano, nosotros somos aquellos, la iglesia humillada. Hermano, dice, si mi pueblo se humillare, yo lo oiré desde los cielos. Nosotros como la iglesia, orando, humillados, delante del Señor, hermanos, vamos a mover la mano de Dios. Oh Señor Jesús. Dice, la oración que cambia el destino, las cosas que están aconteciendo hoy. Hermanos, es la iglesia. Cierto que una vacuna ya ha salido en año y medio. Hermano, ¿quién logró esto? La iglesia. La vacuna, hermanos, debía de salir en 10 años. Salió en año y medio. Hermano, ¿qué? Hermano, es la respuesta a la iglesia. Las oraciones de la iglesia. Hace 100 años hubo una pandemia de estas. 50 millones de personas perecieron. Lastimosamente, tristemente, hasta el momento, pues según cifra, hay 10 millones de personas, pero ya tenemos la vacuna. Hermanos, esa es la oración de la iglesia. Esa es la oración de la iglesia. Oh Señor Jesús, una oración que acelere la venida del Señor. Ese es nuestro enfoque. Hermano, hoy necesitamos tener una oración que acelere la venida del Señor. Hoy, hermano, nuestra visión está en el reino, en establecer del reino del Señor en esta tierra, esa vida eterna que está entre nosotros, que nos lleva a ese vínculo con Dios. Hermano, el clamor es, Señor, venga a tu reino. Aleluya. Oh Señor Jesús, Señor, venga a tu reino. Oh Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a 1 Timoteo 2:2. Dice,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces esto reposadamente no es que nos vamos a ir, hermano, ahora a sentarnos al patio de la casa con agüita de coco, allí reposadamente. No, hermanos. Esto habla, hermano, de que nosotros necesitamos ser esos artífices que hoy llevan la palabra. Hermano, esos que llevan el evangelio del Señor por todo lugar. Hermano, con la convicción, hermano, de que estamos estableciendo el reino del Señor en esta tierra. Eso es lo que quiere decir reposadamente, que tenemos que estar claros, que somos eso que vamos a traer al Señor por segunda vez. Oh, Señor Jesús. Hermano, y ahí mismo en el 3 y el 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, ¿y qué es lo que el Señor quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hermano, el Señor quiere que llevemos su palabra. El Señor quiere que saquemos a las personas, hermano, del lago de fuego. El Señor quiere, hermano, que saquemos a las personas del reino de las tinieblas, hermano, y sean trasladados, hagan la transición para el reino de su Hijo amado. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el deseo del corazón del Señor, de que todos los hombres sean salvos. El Señor quiere que ese milagro de la aurora aparezca, hermanos. El Señor quiere, hermano, ese ejército de jóvenes santos, ese rocío de la aurora, hermano, trabajándole al Señor, llevando el evangelio por todo lugar. Ese es el deseo del corazón del Señor. Oh, Señor Jesús, aleluya, hermano, gloria al Señor, aleluya. Esa es nuestra oración, hermano, y nuestra oración también, hermano, como el Señor nos hablaba allí. Hermano, estamos en medio de una pandemia. Hoy estamos orando para que la pandemia mengue, ¿cierto? Estamos orando, aleluya, en la voluntad del Señor. El Señor tiene una voluntad agradable y perfecta. Nosotros oramos al Señor, hermano, para que esto prontamente, hermano, se aplaque, para que los colportores, hermano, vayan más libremente a la calle y llevar el evangelio. Para que hoy estamos limitados, hoy estamos por estos medios. Hermano, qué rico cuando ya nos reunamos, hermano, en nuestras casas, cuando ya podamos venir libremente, podamos abrazarnos. Hermano, para eso estamos orando, para eso como la iglesia estamos intercediendo. Y el Señor nos va a conceder eso, porque el Señor escucha a su iglesia, aleluya. Oh, Señor Jesús, hermano, eso es lo que el Señor quiere. Una vida de iglesia, una vida adecuada de la iglesia requiere una vida de oración. Oh, Señor Jesús, hermano, los líderes, hermano, no son escogidos, hermano, en la iglesia por posición, ¿cierto? Decía el Señor allí. Los líderes son escogidos, hermano, porque crecieron en vida, porque tienen un crecimiento en vida. No es, hermano, por posición ni nada de esto. Ellos son escogidos, hermano, por crecimiento en vida. Oh, Señor Jesús, allí ellos cumplen la función del Señor. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Hermano, y cuando llegan situaciones de hermanos, ¿qué tenemos que nosotros orar? Ante todo, orar. Hermanos, es mejor orar que hacer. Lo que pasa que sucede, hermano, es que muchas veces, hermano, hablamos de más, pero oramos muy poco. El Señor quiere que seamos esos hombres de oración. Vienen situaciones de hermanos a nosotros, de pronto lo comenzamos a criticar porque el hermano se fue para el mundo. Hermano, comenzamos de pronto a hablar mal del hermano, o de pronto quiero en mi buen sentimiento ir, hermano, a la casa del hermano. Hermano, nada de eso está bien, ni hablar mal del hermano, ni criticarlo, ni irlo a visitar. El Señor quiere que primero oremos, aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que primero oremos a Él para que Él nos direccione. Señor, ¿seré yo la persona adecuada para ir o será otro hermano? Hermano, porque ahí caemos en el pecado de presunción. ¿Cuál es el pecado de presunción? Hermano, es reemplazar a Dios. Es de pronto por mi experiencia, de pronto porque ya yo la viví y yo, hermano, puedo darle solución a eso. Entonces desplazo a Dios y ahí caemos en el pecado de la presunción. Aleluya, hermano, que dependamos del Señor en todo. Hermano, que, amados hermanos, la oración antes de todo. Oh, Señor Jesús, hermano, cuando vemos noticias, hermano, vemos cosas en los noticieros, vemos, hermano, tantas cosas. Hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que nosotros haya un sentimiento de oración, hechos que pasan, todo lo que vemos todos los días, hermano. Este mundo, hermanos, hoy en degradación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? La oración. Hermano, y termino con esto. Dice en el versículo 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones. Entonces el Señor nos hablaba allí de 4 aspectos. Dice, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué es la oración? Dice, es de manera general, es enfocada en nuestra adoración a Dios, en nuestra comunión con Dios y tener comunión con Él. Esto es algo general, o sea, la oración.
Dice súplica y petición. Es algo más específico. La súplica y la petición, como dice aquí 1 Timoteo 2:1, es algo más específico. Es una necesidad específica. Dice una situación que hubo, una enfermedad. Oramos de una manera más específica, de trabajo, por salud, hermano, por las familias. Hay también, hermano, otro aspecto. Dice que la intercesión, dice, es una reunión especial de alguien. Es una reunión especial de alguien cuando la persona se dirige al rey. Es un encuentro, una conversación sobre un determinado asunto. Nuestro rey es Dios. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros nos dirigimos a Dios de una manera personal y confidencial para intervenir delante de Dios a favor de otros. Aleluya, hermanos. El Señor nos ponía un ejemplo allí. Decía, por ejemplo, a mí se me da por orar por mi hermano Henry Amorocho. Tuve el sentir en estos momentos de orar por mi hermano Henry Amorocho. Yo obedecí al Espíritu. Para eso se necesita el Espíritu. Y yo comencé a orar por mi hermano. Comencé a orar por mi hermano Henry. Y mi hermano Henry tuvo un accidente en ese preciso momento que yo estaba orando por él. Y mi hermano allí, hermano, gracias al Señor, porque el Señor colocó el sentir y comencé a orar por él. Hermano, él no se hizo ni un rasguño en ese accidente. Hermano, esa es la oración de intercesión. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, y termino ya con este último punto. Dice, acciones de gracia. Acciones de gracia al Señor es cuando un hermano es sanado, ¿cierto? Curado de alguna enfermedad. Allí nosotros damos acciones de gracia al Señor. Amados hermanos, qué maravilloso que seamos esos hombres de oración, hermano, en todo momento. Que tengamos ese vínculo con el Señor. Esa vida eterna, hermano, nos lleve a tener ese vínculo con nuestro Rey para adorarlo, para, hermanos, tener esa comunión con el Señor. Continúa nuestro hermano Jorge Luis con el encargo. Amén, Jesús es el Señor. Seguimos con mucho temor, con mucho temblor. Este tema no es nada fácil, pero que Dios nos dé espíritu para que esta noche pueda fluir. Amén. Este punto de la oración de la iglesia encierra algo y es importante que nosotros estemos claros que no oramos para buscar intereses personales. La oración que el Señor está mostrando en esta cuarta semana es una oración que trae el reino de Dios a la tierra. Y eso necesitamos considerarlo para que podamos avanzar como un solo hombre. El Señor hablaba de que la iglesia es un vínculo donde todos colocamos el sentimiento que Dios tiene y lo llevamos y lo ejecutamos a cabalidad. Amén. Entonces el Señor ahí en este encargo nos mostraba algo y es que nuestra oración trae salvación a los hombres. No podemos desconocer eso, por eso es importante que estemos orando. Dice que orar es más importante que hacer cosas para Dios. Orar es más importante que la obra. Y dice que ante todo debe haber oración. El Señor mostraba que en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo y ese ejemplo es Jesús. Jesús dice que oraba siempre para que la voluntad del Padre se hiciera. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. El Señor ahí nos muestra cuál era la oración y eso es importante que la iglesia esté clara porque, vuelvo y reitero, no oramos para buscar intereses personales, sino una oración que traiga el reino de Dios a la tierra. Entonces ahí en Lucas capítulo 1, el Señor Jesús lo tenemos como ejemplo en Lucas 1:35. Dice así, Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Lucas 1:35. Amén. Entonces miramos este ejemplo, como ahí en ese pasaje el encargo, el deseo que hay en el corazón de Dios es siempre traer su reino a la tierra. Entonces miramos también otra urgencia, mirando los tiempos y conociendo todo lo que está sucediendo. Dice que debemos orar en favor de todos los hombres. Por eso el Señor nos ampliaba a través de 1 Timoteo
Primera de Timoteo es una cita clave que el Señor está apuntando en esta semana. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo 2, 4. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa debe ser siempre nuestra actitud cuando oramos. No miramos quién está haciendo lo correcto, quién está haciéndolo. No, solamente Dios nos manda a que oremos por todos los hombres. Y ese debe ser hoy nuestra actitud para que podamos ser esos que cooperan con Dios y traen su reino a la tierra. No podemos perder ese enfoque. Amén. Entonces, considerando esto, dice que debemos orar por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahí miramos un ejemplo que es bastante crucial. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, esa recomendación, el emperador, miren, notemos algo, el emperador que estaba en el poder era César Nerón, imagínense. Dice que no había uno más maligno que él. Y el apóstol Pablo manda a que oremos, mire. A veces nosotros consideramos ciertas situaciones de ciertos países, pero el Señor aquí no quiere que seamos jueces, sino que seamos esos que estemos orando. Quien esté o quien no esté, nuestra actitud debe ser siempre orar por ellos. No estamos para marcar, no estamos aquí para señalar, y eso necesitamos como iglesia estar claro. Amén. Entonces Pablo también ordena, recuérdales, mire, que se sujeten, mire, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Tremendo, hermano. A veces uno se hace una pregunta: ¿cómo me sujeto a esa persona que está gobernando? Si todo el tiempo desde que inició está haciendo las cosas contrario a lo que el pueblo quiere. Pero necesitamos sujetarnos. Esa es la orden establecida. El apóstol Pablo estaba claro ahí, hermano. Y nosotros necesitamos considerar este encargo para que no caigamos, hermano, y seamos claros qué es lo que Dios quiere con nosotros, como la oración de la iglesia. Entonces, dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí mostraba algo cuando Pablo escribía. Él fue preso injustamente, pero Pablo no se quejó, de pronto no lanzó ninguna expresión como hoy lo vemos con tantas situaciones que ocurren, pero Pablo no entró ahí. Pablo estaba claro que necesitaba sujetarse, hermano. A veces cuesta esto, pero Dios lo está apuntando y es para que la iglesia hoy tome una posición. La iglesia, hermano, vuelvo y reitero, trae el reino de Dios a la tierra. No podemos desviarnos, no puede haber otro enfoque, eso debe gobernarnos. Entonces el apóstol Pablo apuntaba a todo esto y dice que él, a pesar de que no cometió nada de eso, pero él se sujetó a las autoridades que estaban ahí en ese momento, que eran las autoridades representativas. Entonces Dios sabe todas las cosas, claro que sí. Incluso, mire, el Señor apuntaba algo, de pronto hoy es importante hablar de Colombia. Incluso bajo un gobierno totalitario que nos traiga de pronto sufrimiento, pero el Señor ahí hablaba, eso nos va a llevar a crecer y madurar. El punto es como iglesia que estamos haciendo, si estamos criticando, porque a veces es más fácil criticar que orar. Yo creo que si el Espíritu apunta el tiempo de crítica, yo creo que sobrepasa más que el que oramos. Entonces la iglesia hoy necesita, hermano, tomar una actitud diferente. No podemos acomodarnos a este sistema. Yo no puedo prestarle la boca cuando se esté hablando de ciertas personas que están en un cargo. Yo no puedo ser uno con esto, hermano, porque la iglesia tiene una autoridad, hermano, y esa autoridad es traer el reino de Dios a la tierra. Esa persona está ahí, oramos por esa persona que está cometiendo errores, que tiene fallas, que tiene situaciones. Solamente Dios sabe, pero a través de la iglesia nos unimos al corazón de Dios y la iglesia tiene una actitud de orar para que el reino de Dios sea traído a la tierra. Amén. Entonces nosotros creceremos, el Señor haya apuntado algo a través de nuestro hermano Esdras y maduraremos. Yo creo que esa debe ser nuestra actitud. Dice que debemos dar gracias a Dios por eso. Es difícil dar gracias cuando vemos, cierto, un presidente, un alcalde que están haciendo las cosas como el pueblo no es fácil, pero la iglesia sí tiene, hermano, sí fue llamado para eso, para dar gracias.
Entonces no podemos desviarnos, no podemos tener inclinaciones de esta o de esta. Necesitamos tener un perfil claro, amén. Entonces, que de nuestra boca salgan menos reclamos. Vamos a alabar más al Señor y ser agradecidos con Él. Vamos a aprovechar el tiempo de hoy para buscar al Señor y predicar el Evangelio, hermano. Todo lo que está aconteciendo, mire, Colombia ya tiene casi 40 días de protesta y eso está, y de pronto, pero la iglesia no puede ser pasiva en cuanto a esto, hermano. Necesitamos orar porque las situaciones están, de pronto muchos hablan hasta del tipo de gobierno que se está dando, hablando de nuestro país, pero no somos los más indicados para eso. Dios sabe lo que está sucediendo ahí, pero no podemos ser pasivos en cuanto a orar por las personas que están en eminencia. En este caso, el presidente, los alcaldes, los gobernadores. No podemos descuidar y ser pasivos ahí. Amén. Entonces, el Señor decía, Dios no quiere saber si usted es el presidente. No, Dios no quiere saber eso. O si vive en un barrio pobre, de pronto se esté quejando, que a veces nos quejamos mucho, ¿verdad? Porque esto, porque aquello. Hermano, pero dice, todos tienen derecho a oír el Evangelio. Ese debe ser la actitud hoy de nosotros, hermanos. Por eso la finalidad del ministerio de la oración, ¿cuál es la finalidad? Dice que actualmente vivimos en tiempos de urgencia. Es importante que la iglesia pueda ver esto, hermano. ¿Por qué estamos viviendo en tiempos de urgencia? Yo no puedo aplazar reuniones ya, yo estoy aplazando muchas reuniones. Un martes entro a la reunión de oración, otro lo aplazo. Y cada uno sabe, la reunión ministerial un día me conecto, otro día no me conecto. Hermano, hay una urgencia y la iglesia necesita estar clara. Amén. Entonces, nunca estuvimos tan conscientes de la venida del Señor. El Señor apuntaba eso a través de nuestro hermano. Y dice, de la preparación del ejército del Señor y de su novia. Estamos viviendo tiempos cruciales, hermanos. No podemos relajarnos, no podemos, hermanos, ahí entrar en este sistema caído, sino que Dios a través de su Espíritu nos lleve a despertar. Amén. Dice que nunca estuvimos tan conscientes de la multiplicación de la iniquidad y del fuerte ataque del enemigo. Hoy los ataques son mayores, la iniquidad está aumentada. Hoy hay maldad. Hermano, y la palabra es clara, la maldad se va a aumentar. Pero recordemos algo, vuelvo y reitero, la iglesia tiene una posición y es traer el reino de Dios a la tierra. Ese es el enfoque, hermano, no podemos desviarnos, no podemos tirar hacia un lado, hacia otro, no. Es el reino de Dios, amén. Dice que la oración de la autoridad de la iglesia, en Mateo 6:9, vamos a mirar algo ahí en Mateo 6, que el Señor apuntó y es crucial para que nosotros estemos envueltos en todo esto. En Mateo 6, oración que muchos conocemos. Gracias al Señor por Mateo capítulo 6. El 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hermano, esa debe ser la preocupación de la iglesia hoy. Que el reino venga. Amén. Vuelvo y reitero, como se iniciaba hablando, no hacemos oraciones personales. Nuestra oración siempre debe estar unida a la voluntad de Dios. Siempre buscamos eso. Amén. Entonces esta oración señala que Dios quiere algo, hermano. ¿Dios quiere qué? Dios quiere traer su reino. Aleluya. La iglesia necesita estar clara. Cada uno de nosotros, los que están oyendo, necesitamos estar claros qué es lo que quiere Dios, por qué lo trajo Dios a la iglesia, cuál es su voluntad. Amén. Y dice que la voluntad de Dios ya es hecha en el cielo. Mire, ahí apuntaba algo, dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya en el cielo no hay problema. Hoy el problema, ¿dónde está, iglesia? En la tierra. En la tierra es donde está el problema. Por eso hoy necesitamos como iglesia, ojo, como iglesia, no es un individuo, no es un grupo, no, como iglesia, amén, tomar esta posición, amén. Entonces, el Señor ahí miraba algo y dice, para que la voluntad de Dios ya es hecha en el cielo. Ahora, Jesús oró ¿para qué? ¿Cómo oró Jesús en la tierra?
Jesús oró no para buscar sus intereses personales. No, respetamos eso. Hermano, entonces no oramos por los intereses. Claro que hay que orar, claro que sí. Pero con relación a la iglesia ora para que el reino de Dios venga a la tierra. Amén. Entonces Jesús oró para que la voluntad de Dios también fuera hecha aquí en la tierra. ¿Dónde está eso? En Mateo. Vamos a ir a Mateo 18 para que consideremos todo esto y nosotros podamos ser ayudados, hermanos. Y si hay la urgencia hoy de cambiar nuestro tipo de oración, se cambia. Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí vemos algo apuntándolo, la preocupación porque había un conflicto entre los hermanos y yo creo que ese punto que se está hoy mirando en este encargo, yo creo que eso encierra algo porque en la iglesia también se ve. Eso ocurrió, pero hoy también es la misma escena. Hoy tenemos conflicto entre los hermanos, muchos conflictos, pero Jesús oró, hermano, y dice que Jesús nos da instrucciones de cómo solucionar el asunto de las ofensas, porque había una ofensa entre los hermanos. Y Jesús apunta a eso. Es importante que lo consideremos, hermano. Dice que el siguiente versículo, o sea, el 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí vemos algo que tiene que ver con la oración, pero ¿qué tipo? Entonces ahí decía en el versículo 18, hablaba de atar. ¿Qué es atar? Es amarrar. ¿Qué es desatar? Es suelto. Entonces, por tanto, la iglesia tiene autoridad de atar y desatar. Eso está claro, hermano. Nosotros necesitamos sumergirnos en esto, tener esta práctica, vivir esta realidad. Entonces, para amarrar todas las cosas negativas que nos impiden avanzar, hermano. Hoy necesitamos orar. Señor, llévame a las reuniones. Señor, yo quiero hacer colportaje dinámico. Señor, lleva a mis hijos a las reuniones de jóvenes. Señor, los adolescentes necesitan estar metidos. Necesitamos Avanza Joven. Necesitamos llevar libros en medio de toda esta. Necesitamos la oración para eso. No podemos ser pasivos. El domingo en las 2 reuniones, Señor, no tengo fuerza, pero llévame. Señor, no quiero que se haga mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Esa es la manera, atando, desatando, porque no podemos ser pasivos. Muchas veces nos acomodamos, muchas veces somos pasivos y Dios quiere que seamos despertados. Por eso apunta a esto. Amén. Entonces, y para liberar todo lo que concuerda con la voluntad de Dios. Para eso está la iglesia, para atar y para desatar. Entonces los versículos nos muestran que Dios tiene una voluntad que ejecutar. Y esa voluntad de Dios ya fue hecha en los cielos, como reiterábamos. Pero Él solo está esperando que la iglesia, hermano, ore con poder para liberar o atar aquí en la tierra. Esa es la función de la iglesia. Por eso la oración no debe ser algo temporal ni ocasional, debe ser un ministerio. No es solamente hoy y ya al mes oramos otra vez, no, debe ser constante. Esa es la función del ministerio de la oración de la iglesia. Entonces, la iglesia debe asumir la oración de la iglesia como un ministerio, no es algo, vuelvo y reitero, ocasional. La iglesia necesita cambiar la manera de orar. Hoy necesitamos estar claros en eso. La iglesia necesita cambiar la manera de orar y debe asumir la oración como un ministerio, no es algo ocasional. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Dice que no debemos esperar que las cosas sucedan pasivamente. Hoy la iglesia tiene una responsabilidad, hermano, como les decía al inicio, traer el reino de Dios a la tierra. Pero dice que hay cosas que cambiaron en la humanidad y el Señor apuntaba a algo. Y el Señor registraba a Moisés. Moisés cambió el destino del pueblo de Israel. ¿Cómo? Orando. Orando, hermano. Esa fue la actitud de un Moisés. Hoy Dios cuenta con muchos Moisés para que cambiemos muchas cosas en Valledupar. Recuerden, la autoridad no lo tiene la alcaldía, la gobernación, la autoridad la tiene la iglesia.
Colombia necesita muchos cambios, pero eso lo tiene la iglesia. Amén. Hoy, vuelvo y reitero, no puede haber pasividad. Dice, si hay algo de la voluntad de Dios, hermano, necesitamos orar para que eso sea traído. No puede quedarse ahí trabado. Dice, por alguna otra razón debemos orar para que sea desatado. Aleluya. Entonces, la iglesia ora para dar la voz a esa voluntad. La voluntad, hermano, dice, no es solo hacer una petición. No, no es solo eso. Sino es hacer una declaración. Declaramos, hermano. Entonces, la oración de la iglesia significa ponernos del lado de Dios. Eso significa la oración de la iglesia. Nos colocamos del lado de Dios. Eso es orar. Eso necesita estar claro y eso necesita gobernarnos a nosotros. Entonces, mire, quiero para ir cerrando, dice que hay un gran problema hoy. ¿Cuál es el gran problema? Que por el libre albedrío, el hombre tiene también una voluntad. Dios tiene una voluntad y el hombre por el libre albedrío tiene otra voluntad. Entonces, hoy necesitamos alinear para que la voluntad del hombre se ajuste a la voluntad de Dios y se pueda ejecutar, llevar a cabo. Entonces, hoy Dios y su poder están limitados a la iglesia. Es como un depósito de agua, hermano, tremendo, tremendo. Entonces, no podemos ser pasivos. Dice que tiene que ser algo constante nuestra oración. Vamos a aprender a orar. Necesitamos prestar atención a nuestras reuniones de oración. La reunión de oración es un asunto de peso espiritual y de visión. Por eso usted y yo no podemos faltar ahí. Necesitamos revisar nuestra visión. Y dice que los acontecimientos mundiales no son los que van a dictar la velocidad de la venida del Señor. ¿Sabe qué es lo que va a acelerar la venida del Señor? La oración de la iglesia. Que Dios nos ayude, que su Espíritu nos dé cada día la manera de poder interceder, que Dios nos llene, nos sature nuestro espíritu y que podamos, hermano, estar claros cuál es la misión que tiene la iglesia. Jesucristo es el Señor, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Oh Señor Jesús, vamos a tener otros minutos, vamos a pasar unos encargos ahora. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Qué palabra, hermano, tan maravillosa. Nos lleva a mirar nuestra condición, pero para avanzar, aleluya, en cuanto a este ministerio de la oración. Cuán importante es que usted y yo como iglesia estemos orando a favor de la voluntad de Dios, que sea hecha tanto, porque en el cielo se hace, pero en la tierra necesita también hacerse. Y usted y yo somos vitales, hermanos, para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Amén. Para seguir, hermano, bueno, practicando esta palabra, tenemos unos encargos para que usted y yo, en nuestras casas, en las reuniones también que el Señor nos da de oración, podamos trabajar en estos encargos por medio de la oración. Antes de actuar, vamos a orar. Amén. Y, hermanos, la mayoría de todos los hermanos que hoy nos están viendo por este canal, supimos de la noticia del fallecimiento de nuestro hermano Freddy Ospina, un hermano muy especial, un hermano que el Señor lo usó por mucho tiempo, hermano, y sabemos que él descansa en el seno del Señor. Sin embargo, extendemos una vez más las condolencias en nombre de la iglesia, hermano, a la familia Ospina, nuestra hermana Mercedes, sus hermanos, hermano, todos sus familiares, nuestra hermana Ruby, su hija. Sabemos que es un momento difícil, sin embargo, cuentan con el apoyo de la iglesia, principalmente con el cuidado del Señor de manera personal, pero también Dios expresado en la iglesia. Amén. Entonces, nuestro hermano Freddy, los que estuvimos cercanos sabían que el hermano padecía de algunas enfermedades ya de base. Él estuvo allí haciéndose sus tratamientos, hermano, pero bueno, fue la voluntad de nuestro Señor y con mucha tristeza nos duele su partida, pero también lloramos con esperanza sabiendo que está en el seno del Señor. Así que, hermanos, vamos a seguir orando. Estamos en unos tiempos difíciles, hermanos, por tanto nuestra posición como iglesia es orar. Amén.
Hoy los jóvenes de 8:30 a 9:30 van a tener un tiempo allí de reunión por Zoom. Todos sabemos que los jóvenes jóvenes y adolescentes tienen un tiempo muy especial todos los sábados. Sin embargo, hoy, por unos motivos que ya nuestro hermano Henry va a explicar con más detalle, tienen ese tiempo, hermano, de reunión, ya no el sábado, sino hoy, de 8:30 a 9:30 por Zoom. Entonces invito a mi hermano Henry para que nos explique en detallado el detalle de lo que el Señor tiene preparado para el día de mañana. Amén, Jesús es el Señor, así como compartió nuestro hermano Antonio Sabini. Para este sábado inicia una gran conferencia para todos los adolescentes. No solamente los adolescentes de la iglesia de Valledupar, sino los adolescentes a nivel mundial. Va a acontecer una gran conferencia desde Brasil, de manera virtual, como todos los años se hace de manera presencial, pero sabemos que por causa de la pandemia se está haciendo de manera virtual. Y el deseo del Señor es que nosotros, como iglesia en Valledupar, los adolescentes, podamos estar conectados a esta palabra profética especial para los adolescentes de 10 a 16, 17 años, para que sigamos pegados al Señor. Esta conferencia tiene como título llamado A los amados hijos. Este es el encargo central. Inicia mañana. Son 2 días intensivos, sábado 10 de julio y domingo 11 de julio. Inicia a las 7:30 de la mañana, mañana sábado, con una gran apertura, donde va a haber himnos, alabanza, 1 hora de adoración al Señor. Y la palabra inicia ese mismo sábado a las 8:30 de la mañana. El día sábado van a haber 3 mensajes. Uno a las 8:30 de la mañana, otro, el segundo mensaje a las 4 de la tarde y el último del día sábado a las 6 de la tarde. Entonces se estará pasando, ya se está pasando por los grupos del WhatsApp, el cronograma, los links. Esto será por el canal Instituto Vida para Todo, el canal de la iglesia a nivel global. Y el día domingo también continúa los últimos 3 mensajes. En total son 5 mensajes para estar disfrutando con los adolescentes. La invitación también es para los papás, para los padres de familia. Ayuden a sus hijos, vamos a conectarnos. Desde ya el Señor tiene el ambiente preparado para que disfrutemos de esta palabra profética. Entonces recordamos, mañana inicia la gran comunión desde las 7:30 de la mañana y termina el día domingo hasta las 6 de la tarde. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a todos. Una poderosa invitación para todos los jóvenes y también para los padres estar allí. Digamos que somos apresurados en decir, en motivar a nuestros hijos, ¿cierto? Sin embargo, la palabra nos enseñó antes de que salga una palabra en nuestra boca para motivar, que es bueno, que esa es la intención, vamos a orar. Amén. Así que mis hermanos, padres de familia, antes de motivar a sus hijos, ore con el Señor allí para que se haga la voluntad y eso nos ayude a cumplir este principio tan importante. También el día de mañana a las 4:30 p.m. tenemos también este cuidado amoroso, no solamente para los jóvenes y los adolescentes, sino esta porción a las 4:30 de cuidado es para los niños, aleluya. Y todos sabemos cómo el Señor ha cuidado a los niños a través de estas reuniones. Mucha oración por las maestras, que el Señor cada día les dé más pedagogía, más encargo, todo lo que se requiere para el cuidado de nuestros niños, amén. Este domingo, hermano, una porción maravillosa el Señor nos tiene en la mesa del Señor. Ya tenemos 2 servicios, gracias al Señor. Estamos aquí ya de manera presencial en 2 servicios, uno a las 8, otro a las 10:30. Hermanos, de acuerdo a los sectores que ya están establecidos. Sin embargo, vamos a seguir allí, hermano, peleando estas reuniones, porque, hermano, esto es para que estemos en estos tiempos con esa actitud. Amén. Entonces, recordamos la mesa del Señor. El domingo a las 8 de la mañana, el primer servicio, y el segundo servicio a las 8, a las 10:30. Amén. Y algo muy importante también, hermano, el aseo le corresponde al sector A, aleluya, gracias al Señor. Este también es un servicio muy importante que si se hace con mucha oración, hermano, el Señor gana mucho allí en usted y en mí. Amén. Entonces recordamos, el servicio del aseo es para nuestros queridos hermanos del sector A. Y para finalizar, hermanos, seguimos orando por nuestros hermanos que están en quebranto de salud. Hermanos, nuestra hermana Matilde, como pudimos ver en el grupo del chat de la iglesia,
hermano, allí su madre necesita mucha oración, su padre, esta familia, necesitamos rodearlo en oración, hermanos. Entonces, hay una oportunidad para orar, para que se restaure su salud, para que esta familia sea ganada completa. También la recuperación de nuestra hermana Noemí, nuestro hermano John Bracho, y así muchos hermanos que hoy no podemos ya por causa del tiempo transmitir, hermano, que usted en su sector sabe, de manera personal sabe. Entonces vamos a seguir orando por nuestros hermanos para que el Señor restaure su salud. Amén. Entonces, ya para finalizar, vamos a orar, hermanos, para que el Señor, por medio de su palabra que hoy fue transmitida, de verdad haga el efecto que tiene que hacer para tomar estos principios de la oración y saber que tenemos como iglesia este ministerio de la oración. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta palabra tan maravillosa, esta palabra que nos recuerda nuestra verdadera función. Te pedimos perdón, Señor, porque nos ha faltado ejercitarnos más. Señor Jesús, sí oramos, Señor, pero no oramos lo suficiente. Queremos tomar esta palabra para avanzar en cuanto a la oración. Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos ha dado disposición para servir, para escuchar tu palabra, pero también queremos orar, Señor. Ante todo queremos cumplir este principio y es orar. Orar para hacer tu voluntad, para que tu voluntad se haga aquí en la tierra. La haga, Señor, por medio de la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esa comisión y función importante. Queremos agradar tu corazón. Queremos que, Señor, alegrar tu corazón. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Bendecimos a todos los hermanos que pudieron oír esta palabra, aún aquellos que no pudieron por cualquier motivo. Señor, bendice a tu iglesia. Podamos cumplir este ministerio. Gracias, Señor. Amén. Señor me los bendiga, hermano. Bendiciones. Qué base tan firme a la fe ya se dio en la excelente palabra de Dios. ¿Qué más él dirá? Pues ya todo lo habló. A quien en Jesús el refugio alcanzó. No temas, sé fuerte, contigo estoy. Iré a socorrerte, pues tu Dios yo soy. Muy fuerte y bien firme en mí vas a estar, pues mi santa diestra te sustentará. Por aguas profundas yo te haré pasar, mas nunca el dolor te ha de sobrepasar. Pues en tus problemas te bendeciré y cada tristeza santificaré. Y cuando encontrares el cruel aguijón, tan solo mi gracia será tu porción. El fuego